Hay voces que tienes que eliminar. Las voces de la incredulidad. No importa cómo tú estés viendo el panorama, no importa lo que la voz dentro te esté diciendo, deshazte de la visión oscura que tienes, deshazte de esa voz negativa que está dentro de ti y escucha la voz del Espíritu. Escucha la voz de Dios dentro de ti. Tienes que empezar a afinar tu oído y escuchar la voz de Dios. Yo me siento bendecido poder estar en la iglesia del Señor. Sabes que por algún tiempo de mi vida fui un incrédulo, un hombre que no creía en Dios y no sabía qué tan perdido estaba, no tenía idea. Yo pensaba que iba bien por la vida, ¿cierto? Mis caminos eran lo que mi mente indicaba, lo que mi corazón sentía, lo que mi alma decía. Los apetitos de mi ser carnal, ¿cierto?, me llevaban por la vida a hacer diversas cosas que me daba mucho gusto hacerlo en aquel tiempo. Muchas de esas cosas que yo hacía me avergüenzan hoy, porque he entendido realmente lo que soy. He entendido realmente quién soy, y esto de parte de Dios, porque Dios me llamó y me dio a entender que yo soy creación de Él, que Él me hizo con su amor y con su poder, y que me hizo particularmente conforme a su imagen y su semejanza. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así que usted y yo fuimos hechos por Dios a imagen y semejanza de Él. ¿Te parece algo maravilloso de que gozarte esta mañana? Sí, o este mediodía ya, yo me quiero gozar de eso. Es una realidad que todos nosotros los cristianos sabemos, pero es algo que parece que lo sabemos, pero como que lo dejamos de escuchar dentro de nosotros. Dejamos de escuchar las verdades de Dios dentro de nosotros y empezamos a escuchar la mentira del mundo. Hay verdades de Dios que son incambiables, inmutables. Te voy a decir una de ellas. Usted es salvo por causa de la sangre de Jesús. Levántame tu mano. ¿Cuántos creen esta verdad? ¿Cuántos creen que son salvos porque la sangre de Jesús los lavó? Gloria al Señor. Ese es motivo suficiente de gozo cada día para levantarme en la mañana, sonreír y decirle a Dios gracias. Es un motivo mucho más alto tal vez que alguna dificultad económica, que alguna dificultad laboral, que alguna dificultad física o de salud. ¿Quién no ha tenido alguna vez alguna dificultad de salud? ¿Alguien no se ha resfriado nunca en este lugar? ¿Alguien nunca ha sentido malestar físico? ¿Alguien nunca ha tenido que quedarse en cama un día? Bueno, hay algunos que son re buenos para quedarse en cama, pero me refiero por enfermo, ¿no? Todos nosotros hemos padecido algunas dificultades físicas y seguramente las vamos a seguir padeciendo hasta que nuestro cuerpo físico ya nos suelte y nos deje volver a Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Eso es algo impajaritable. Pero hay verdades más altas y más importantes de las cuales tú tienes que oír dentro de ti, oír permanentemente dentro de ti. La palabra de Dios es una voz, pero no es la única voz. Hay muchas voces que tú escuchas a diario. Las voces no solamente las escuchas cuando entran por tus oídos. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Te voy a hablar algo muy técnico en este día domingo, algo muy técnico espiritualmente hablando. ¿Me estás entendiendo? Las voces no solamente las escuchas cuando entran por tus oídos. Cuando una voz entra por tu oído, esa voz entra a tu mente y después se vuelve a levantar dentro de ti. La vuelves a oír al otro día, la vuelves a oír durante la tarde, la vuelves a oír durante la noche. Es una particularidad que el ser humano tiene como ser creado por Dios. Una voz entra en ti y esa voz se puede quedar en ti. ¿Me estás entendiendo? ¿Alguna vez alguien te escribe por WhatsApp? Te escribe por WhatsApp y tú empiezas a leer el WhatsApp y empiezas a escuchar el tono de la voz de la persona que te está hablando. Yo no sé si solamente a mí me sucede, ¿no? Cuando te escriben por WhatsApp empiezas a escuchar clarito como si la persona te estuviera hablando, porque tienes impresa las características de la voz de la persona, de cómo se comunica, de los gestos que hace, de la forma en que pone la cara y todo eso. Por eso es tan importante que tú escuches la palabra de Dios, porque tienes que conocer el timbre de la palabra de Dios dentro de ti. Y cada vez que alguien te está hablando por el Espíritu de Dios o estás leyendo tu Biblia, tienes que poder escuchar el timbre de Dios dentro de tu corazón. ¿Me estás entendiendo? Hay un verso de la Escritura en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 23.
una frase muy usada por el Señor Jesús. La usó muchas veces. La usa en el Apocalipsis, la usa en los Evangelios. Cada vez que enseñaba algo, o particularmente estaba enseñando cosas que la gente no quería entender o no quería escuchar, o algunas enseñanzas controversiales, utilizaba esta frase: 4:23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Wow, maravilloso, ¿cierto? Dice mucho esa frase, ¿no? ¿A quién le dice mucho? Levántame tu mano. ¿A quién le dice mucho? Yo quiero acabar en esta porción de la Escritura en este mediodía. Lo primero que me llama la atención, escúchame bien, es que no es un texto simple, no es un verso simple, no es simple. Muchas veces los leímos y pasamos por encima de él y no hacemos una idea. Creemos entender lo que Jesús estaba diciendo. Pero cuando Jesús repite muchas veces una oración o repite muchas veces un verso, tienes que poner atención. ¿Alguna vez has puesto atención a este verso? El que tiene oídos para oír, que oiga. La primera conclusión que saco es que no se refiere a la oreja de carne. No se refiere a esta. Hay otro oído que no es particularmente el de carne. No es el oído del cuerpo humano. Por eso dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Él está diciendo, pon atención si es que realmente estás escuchando lo que te quiero decir. Pon atención si realmente tienes una buena actitud frente a lo que te estoy hablando, está diciendo. Pon atención si es que algo no cerró tu oído antes de que la palabra de Dios venga. Escúchame bien. Hay veces que Satanás trabaja en esto. Satanás sabe que el hombre llamado por Dios y la mujer llamada por Dios tiene que tener una cierta actitud frente a la palabra de Dios. Así que Satanás puede dejarte escuchar una predicación, puede dejarte escuchar un consejo. Dios puede levantar consejeros, puede levantar pastores, profetas. Y Satanás está trabajando para derribarlos. Pero déjame decirte algo, Satanás también está trabajando para que tu oído esté cerrado cuando la palabra de Dios viene. Porque Satanás sabe que tienes que tener una cierta audición para que la palabra del Señor entre en ti y genere vida abundante, que es lo que Jesús vino a hacer. ¿Me estás entendiendo? Así que el poder escuchar va a depender de ti. Va a depender de mí. El poder escuchar la palabra de Dios. No es solamente la palabra predicada, es cómo la recepciono. Por eso él dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Verso 24, les dijo también, mirad lo que oís. Pon atención, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Se te va a pegar lo que oyes. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Es un principio en el reino de Dios. Cuando tú estás avanzando, se te va a dar más avance. Cuando tú estás retrocediendo, se te va a dar más retroceso. No hay un punto de equilibrio, no hay un punto medio. Y aquí tenemos que dar dos batallas. Hay una batalla primordial, principal, de la cual Satanás no quiere que tú sepas. Hay una batalla que tú das, que es la batalla de la espiritualidad. Dios te llamó y vas a tener que dar la batalla de la espiritualidad. Usted no se va a eximir de dar la batalla de la espiritualidad. Usted no puede ser solamente un canuto. Usted no puede ser solamente un creyente, usted no puede ser solamente un religioso, usted no puede ser solamente alguien que sabe de la Biblia. Usted tiene que ser una persona del Espíritu Santo. Porque Dios derramó su sangre en la cruz del Calvario no solamente para que usted sea evangélico, no para que usted sepa, no para que usted crea. Derramó su sangre en la cruz del Calvario para darle entrada, acceso a Dios, al Padre. Acceso
para que puedas tener una relación con Él. Él derramó su sangre para eso, porque para aprender teología no viene a la cruz del Calvario. Ya habían teólogos antes de que Jesús viniera a la cruz del Calvario. Ya habían creyentes antes de que Jesús viniera a la cruz del Calvario. Ya habían hombres de fe antes que Jesús viniera a la cruz del Calvario. Jesús vino a la cruz del Calvario para establecer un camino de intimidad con el Espíritu Santo. Parece que no se entendió. Jesús vino a la cruz del Calvario para establecer un camino de intimidad con el Espíritu Santo. Una relación permanente e íntima contigo en tu casa, por las noches, cuando comes, cuando te bañas, cuando duermes, cuando piensas, cuando miras, cuando imaginas, cuando sientes. Una relación contigo nos vino a dar el Espíritu Santo de Dios. Así que vamos a tener que pelear la batalla de la espiritualidad. No me gustó la palabra esta mañana. Me está incomodando. Porque a mí me gusta ocuparme todo el día en el trabajo. A mí no me gusta orar. A mí no me gusta ir a la iglesia. Por mí la iglesia estuviera solamente una vez al mes. Porque a mí me gusta ocupar todas las horas y todos los días en cosas entretenidas de la vida. Me gustan las fiestas. Me gusta el trabajo, me gusta la plata, me gusta el mall, me gusta la televisión, me gusta el Facebook. Qué incómoda la palabra esta mañana que me está diciendo que tengo que dar una batalla espiritual. ¿Me estás oyendo? Te estoy haciendo ver un poquito el engaño, la mentira. Si me preguntas a mí, claro, soy un ser carnal, pero también soy espiritual. Y estoy dando la batalla para ser espiritual y no carnal. Pero la carnalidad en mí está presente. Cada día me levanto, y por eso que digo que es una batalla. Cada día me levanto y se despierta un hombre carnal y espiritual a la vez. Que no quiero orar, pero quiero orar. Quiero ver tele, pero quiero orar. Quiero ir a trabajar y ser el hombre más rico del mundo, pero no quiero ocupar toda mi energía en el trabajo. Quiero preocuparme de mi ministerio, de orar a Dios, de buscar de su palabra. Estoy en medio de un fuego. Estoy en medio de una batalla y no me puedo eximir. No puedo encontrar un punto medio, ¿me entiendes? No puedes cambiar el entorno. Tú y yo nacimos en este entorno y fuimos llamados por Dios en medio de este entorno. Eso no va a cambiar nunca. Siempre va a ser una batalla. Siempre va a ser una lucha que vamos a tener que dar. Esa es la primera batalla que vas a tener que dar. La segunda batalla es con tu mente primitiva. Tu mente no está preparada para luchar. Tu mente busca la comodidad. Por eso los mensajes que el mundo y que el espíritu del mundo te tira son mensajes idealistas de imágenes estáticas. Me voy a comprar un auto y voy a ser feliz. Entonces tú te imaginas tu auto. Qué lindo mi auto. Imaginas que vas a lavar el auto. Nunca lavaste el auto. Siempre cuando no lo tiene, usted imagina que lo va a lavar. Lo voy a lavar el auto. Todos andan con el auto sucio, pero va a ser el único que anda con el auto limpiecito. Nunca lavó el auto. Y usted imagina un montón de cosas, pero son solo cosas estáticas. No, cuando yo tenga mi casa la voy a pintar, la voy a arreglar, la voy a arreglar. No, después tener la casa se le está cayendo la pintura a pedazos y ahí quedó la casa. Porque en tu imaginación era estático, pero después en la vida real todo tiene un movimiento. Finalmente ni el auto ni la casa te hicieron felices. Porque la felicidad no descansa en esas cosas. Vino una emoción de felicidad, tal vez explosiva, cuando recibe las llaves de la casa, o cuando recibe las llaves del auto, o cuando se compra la camisa, cuando se compra el zapato que tanto quería, o cuando se casó. No, yo me voy a casar y voy a ser feliz con mi amada. Le hace con la hojita así. Pero después se casó, pero como no era una fotografía como era en su mente, se empezó a encontrar con la realidad de lo que era el matrimonio. Y hay que ir a trabajar, hay que hacer aseos, hay que hacer camas. ¿A cuánto les gusta hacer la cama? ¿Las esposos o los esposos o la esposa? Hay que sacar los papeles del baño y ya empezamos a hablar cosas de nuevo. Hay que cocinar, hay que ir a comprar a la feria. ¿A cuánto nos mandan a comprar a la feria? ¿Ah? Levántate, mira que van a ser las 4 de la tarde y quiero comprar zanahoria. Se van a ir ya los puestos a la feria. ¿Ah? A las 4 de la tarde ahí con el bolso, con el carrito.
para la feria a comprar la zanahoria, a comprar la cebolla, ¿no? Entonces, me hacen perder el hilo ustedes. Es estático. Te haces una imagen estática. Tu mente se hace imágenes estáticas de lo que es la realidad, de lo que es la vida. Pero la vida no es así como tú la imaginas. La vida tiene una dinámica, tiene un movimiento diario. Todo lo que emprendes, todo lo que tienes tiene un movimiento. Tienes un auto, un día el auto va a ser chatarra. Tienes un zapato, un día el zapato se va a la basura. Así que lo puedes disfrutar, te lo puedes comprar, pero no puedes pensar en descansar porque no es estático. No es estático. Muchos de nosotros elaboramos una imagen mental de una zona de confort. Voy a comprarme mi auto, voy a estar trabajando en esto, voy a ser feliz. Estás trabajando en aquello, te compraste el auto y resulta que no eres feliz porque te empiezas a quedar ahí. Te das cuenta que necesitas más, que quieres avanzar más, que quieres crecer más y tu mente no te deja porque te acostumbraste a tu zona de tranquilidad, a tu zona de confort. Empiezas a ir a la iglesia, dices yo quiero servir a Dios, te congregas un culto, 2 cultos, te empiezas a sentir seguro y te empiezas a sentir confortable en tu asiento y ya paraste de orar. Ya paraste de buscar de Dios porque pensaste que era algo estático, que no tenía movimiento, pero tiene movimiento. Hay que orar, hay que ayunar, hay que estudiar, hay que buscar de Dios, hay que pasar pruebas, vivir experiencias con Dios. Experiencias y pruebas que a veces lo hacemos mal, lo hacemos más o menos, lo hacemos bien y Dios va tratando con tu vida. Son estas 2 batallas que tú tienes que dar. Y una de las cosas más importantes que tienes que considerar en medio de las 2 batallas es particularmente lo que estás escuchando, las voces que estás escuchando. Porque la palabra del Señor dice que lo que estás escuchando se te añade, se te pega a ti. Es decir, tú tienes que elaborar filtros dentro de tu mente y de tu corazón. Filtros que te permitan reconocer cuando estás escuchando cosas que no tienes que oír, que tienes que sacar de tu mente, que no tienes que dejar que penetre en tu mente. ¿Me estás entendiendo? Conversaciones malas, de mala calidad. Si tú hablas con una persona carnal, y no te estoy hablando con gente del mundo, ¿eh? Claramente la gente del mundo es carnal, te estoy hablando de gente de la iglesia. Si tú te juntas a hablar con el carnal, te digo quién es el carnal es el que no ora. El carnal es el que nunca tiene tema de conversación de Dios. El carnal siempre anda, no, que las cosas de Dios, que no. Porque él vive en su carne. Él no discierne las cosas espirituales. No puede disfrutar de la presencia del Espíritu Santo. Si no puedes disfrutar de la presencia del Espíritu Santo, no puedes disfrutar de una oración. Una oración para ti es problema, es pérdida de tiempo, que estar ahí, en el nombre de Jesús. No, es pérdida de tiempo para la carne eso. Una persona carnal pierde el tiempo haciendo eso. Eso lo puede disfrutar y lo puede entender solamente una persona espiritual. Una persona que se está ejercitando espiritualmente aprende a disfrutar de la oración. Y esto es lo importante de la oración, las voces. Te voy a explicar algo. Las voces, tú estás escuchando ahora mi voz. Es el sonido de mi voz. Pero hay una voz interna, un sonido interno. Yo he sentido ese sonido interno. Hay una voz del mundo que el mundo elaboró. Y esa voz está dentro de ti y está dentro de mí. Cuando yo estoy orando siento esa voz, siento la voz del mundo. Entonces me siento para orar, o me agacho para orar, o cierro mis ojos para orar. Y empiezo a sentir un apuro por ir a tocar la guitarra. Y empiezo a sentir apuro, no, voy a ir a tomar agua. Voy a ver la última vez si alguien me mandó algún mensaje. Y está ese apuro dentro de mí, está esa ansiedad dentro de mí. Oye, eso es una voz. Eso es una voz que puso el espíritu del mundo. Esa es la voz del espíritu del mundo. Y cuando tú logras orar, pasado el ratio tal vez de los 20, 25 minutos aproximadamente, yo hasta lo he medido. Pasado el ratio de los 25 minutos tal vez, que tú oras insistentemente y luchas con esa voz,
descansas. Ya no quieres ir al baño, ya no quieres tomar agua, ya no quieres ir a ver el teléfono, ya no te sientes incómodo, se te pasó el sueño y empezaste a orar. ¿Por qué? Porque dejaste de oír la voz, porque había una voz dentro de ti, la voz de la inquietud, la voz de la ansiedad, la voz del sueño, la voz de la distracción, la voz del mensaje del teléfono. Esa es una voz demoníaca. Oye, yo quiero que tú aprendas algo hoy. Quiero que aprendas que hay una importancia en tener el oído para oír la voz de Dios. La voz de Dios está todos los días dentro de ti. Absolutamente todos los días. Hoy día estuvo la voz dentro de ti en la mañana. Al partir hubo una voz de Dios que te decía: quiero intimidad contigo, quiero que me ores, quiero que me busques, quiero tener una relación contigo. Esa voz estaba dentro de ti. El tema es quién está teniendo oído para oírla. Es la actitud que tienes frente a la voz. Estás dejando que suene dentro de ti la voz del espíritu del mundo. Y lo que tú oyes te será añadido. Si tú dejas que eso persevere 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, no te explico lo difícil que va a ser venir a la iglesia. No te explico lo difícil que va a ser no tomarse su copete, fumarse su cigarro, echar su garabato, echar su mal chiste. Va a ser muy difícil, porque lo que la voz trae te es añadido. El espíritu del mundo no solamente quiere sacarte de los caminos de Dios, quiere corromperte hasta la muerte. Si es posible, deprimirte, quebrar tu matrimonio, quebrarte económicamente, botarte hasta lo máximo. ¿Me estás entendiendo? Eso es lo que quiere hacer el espíritu del mundo. Lo primero que tiene que hacer es desvincularte absolutamente de cualquier voz que te esté impulsando a venir a los caminos de Dios. Me gusta impulsar a la gente para que venga a la iglesia. Hermanos, vengan a la iglesia, qué bonito, primer culto. Pero me gusta más impulsarlos a Dios. Si están en Cristo Jesús, están también en la iglesia. Si están en la iglesia, no sé si realmente están en Cristo Jesús. ¿Me oyes? Una persona que está en Cristo Jesús está en la iglesia. Siente la voz. Vamos a orar. Allá llega a orar. Oye, queremos barrer el lugar. Allá yo quiero llegar a barrer. Está en Cristo Jesús. Está oyendo la voz. Vamos a ayunar. Ya, yo también quiero. Está oyendo la voz. Está escuchando la voz. ¿Me estás entendiendo? Está escuchando la voz correcta, la voz del Espíritu de Dios. ¿Qué crees que va a hacer el Espíritu de Dios dentro de ti? Recibe, analiza la palabra. ¿Por qué Jesús 20, 30, 50 veces el que tiene oídos para oír, que oiga? Escucha, anda al libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 11. La voz asociada a la victoria. Victoria es batalla. Una victoria se gana en batalla. Usted vence cuando tiene un adversario. Usted no vence solo. ¿Me entiende? Usted no puede ser un victorioso si no tiene adversarios. Tiene que tener adversario, alguien que se la pelee. Le pegué, soy victorioso, vencí. Verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oiga, escuche, dice, escuchen las iglesias, por favor. Hay una batalla y tienen que vencer, porque hay una promesa: no sufrirá daño de la segunda muerte. Capítulo 3, verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez, cuida lo que estás escuchando. Cuida lo que estás escuchando, porque tienes que pelear tu batalla, porque hay promesas detrás de cada batalla que tú peleas. Capítulo 3, verso 12.
El que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, a mi Dios y mi nombre nuevo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3, verso 21. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él te dice, hay una batalla, tú tienes que alcanzar la victoria. Si alcanzas la victoria, esta es mi promesa. Por favor, escucha bien. Por favor, abre bien tu corazón y abre tu oído y revisa lo que estás escuchando dentro de ti. Hay voces que tienes que eliminar. Las voces de la incredulidad. Voces de incredulidad. Te levantas. Yo no te estoy hablando nada que yo no haya vivido. Te levantas una mañana deprimido cuando la vida se pone difícil y vienen voces a ti, te dicen, está todo mal, está todo quebrado, ya no hay vuelta, no hay cómo solucionar esto, no hay cómo arreglarlo, y es tiempo de orar. Y empiezas a orar con esa sensación. Necesitas eliminar esas voces. Necesitas fijar tu oído en verdades más altas, inmutables, verdades que nunca cambian. Tienes que fijar tu mente y fijar tus ojos en Cristo Jesús. Dios soberano y todopoderoso, el que te llamó, tiene buenos pensamientos contigo. Si Él te mantiene vivo, déjame decirte que el resultado de tu vida para Él es más positivo que negativo, porque si no te hubiese sacado ya. Si no hubiera esperanza para ti, ya hubieses sido sacado de la vida. Pero estás aquí hoy y estás vivo porque Dios tiene buenos pensamientos para ti. No importa cómo tú estés viendo el panorama, no importa lo que la voz dentro te esté diciendo, deshazte de la visión oscura que tienes, deshazte de esa voz negativa que está dentro de ti y escucha la voz del Espíritu. Escucha la voz de Dios dentro de ti. Tienes que empezar a afinar tu oído y escuchar la voz de Dios. La voz de Dios es una voz de fe, es una voz de pasión. Es una voz que te invita a cultivar lo espiritual. No hay relación con Dios sin oración. Tengo que insistir en eso. No hay relación con Dios sin oración. Dios no se relaciona con la carne. Dios se relaciona con nosotros a través del Espíritu. Los que escuchan mucho a Dios lloran poco. Tengan cuidado. Mateo 13, verso 10. Léete el último conmigo. Aquí Jesús le endosa, le asigna la responsabilidad a las personas de que tienen que oír con claridad. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús le había predicado a una multitud de personas y Él les respondió, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Ellos ya no estaban ahí. Él le había predicado, había miles de personas ahí. Escucharon la prédica y ¡fum! Se fueron. No fue una prédica fácil de entender, pero todos estaban ocupados. Unos iban al supermercado, otros iban a ver una serie de Netflix, otros iban a prender el fuego porque iban a hacer un asado con unos amigos en la tarde. Todos se fueron, los únicos que se quedaron fueron los discípulos. Les sonaban las tripas a los discípulos después del culto. Me decían, oye, pastor, no nos queremos ir, queremos preguntarte cosas. No entendemos la prédica. ¿Me estás entendiendo? La estoy trayendo al tiempo actual, ¿cierto? Y este pastor les dice, porque a ustedes les es dado entender los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué es lo que no tenían los demás?
no tenían pasión. Los demás se fueron, no tenían pasión, estaban ocupados, estaban ensimismados con la voz del mundo. Podían escuchar un poco, pero nos vemos, tengo cosas más importantes que hacer que estar entendiendo esto. ¿Me estás oyendo lo que te digo? Así que Jesús tira esta verdad, dice: a los que no tienen se les quitará, y a los que tienen se les dará más. Verso 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, mira, escucha la profecía de Isaías: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. ¿El corazón de quién? Del pueblo. No es una maldición de Dios. El corazón del pueblo se engrosó. El corazón del pueblo se engordó. ¿Sabes lo que quiere decir? El corazón del pueblo se puso gordo, se puso fofo, se puso flojo. El corazón del pueblo tiene que ejercitarse en la voz de Dios. El corazón del pueblo tiene que ejercitarse en oración. El corazón del pueblo tiene que ser jugo de iglesia. Jugo de iglesia. Siempre en la iglesia, siempre en el ayuno, siempre en la oración. Un corazón ejercitado. Escucha la palabra y directamente al corazón. Inmediatamente la entiende, inmediatamente desata fe, inmediatamente desata pasión. ¿Me estás entendiendo? Cuando no sucede eso, sucede lo inverso. Yo lo he visto muchas veces en lo práctico. He visto cómo personas que llevan años en la iglesia y tienen mucha fe y tienen mucha pasión, algo sucede en su trabajo, cambio de horario, dejó de venir a la iglesia 3, 4, 5, 6 cultos, se fue el hermano, nunca más volvió a ser el mismo. Lo he visto cientos de veces. Pero ¿cómo si entendía tanto? Sí, lo entendía, pero no es estático. El hecho de que yo te esté predicando hoy en día aquí no asegura que en un año más esté aquí. Lo que asegura que esté aquí es que siga ejercitando mi corazón en oraciones, en ayunos. Porque aunque la vida es muy linda, disfruto mucho en mi auto. Voy en mi auto. Me gusta ir al supermercado. Me gusta tomarme mi tiempo en el supermercado. Lo disfruto mucho. Y empiezo a leer los productos. Voy leyendo las calorías. ¿Saben lo que son las calorías? Muchos de ustedes no saben lo que son las calorías, pero tienen acta. Calorías, voy leyendo las proteínas. Estoy aprendiendo acerca de los micronutrientes. El calcio, el selenio, el magnesio. Este tiene magnesio, este tiene calcio, este producto, pero tiene mucho azúcar. Y me tomo mi tiempo y me gusta hacerlo en el supermercado. Pero te digo algo, le pongo más empeño a la oración en la mañana. Y si tengo que limitar un poquito el tiempo de ir al supermercado, bueno, pues definitivamente no voy. Le pido a alguien que vaya por favor, anda al supermercado, que estoy muy ocupado. Tengo que hacer algo muy importante. Tengo que sostener mi vida espiritual de aquí hasta que el Señor me llame. Hay algo más importante que el supermercado. Hay algo más importante que mi trabajo. Hay algo más importante. Hay algo más importante que cualquier compromiso que pueda tener con cualquier persona, incluso conmigo mismo. Hay algo más importante que es mi vida espiritual, mi relación con Dios. ¿Tú te quieres gozar en el Espíritu Santo? ¿Tú te quieres gozar en la presencia de Dios? Yo te invito a que tú busques al Señor perseverantemente e insistas un par de días buscando su presencia. Vas a ver cómo la voz, y esto es súper importante que no se te olvide nunca, hay una voz que es la voz del mundo. Tú no te das cuenta cómo entra en tu corazón y ahí empieza a sonar. Cuando vas a la oración, la vas a escuchar muy fuerte. Cada vez que vas a orar y te cuesta y no puedes, es porque la voz del mundo entró. La voz del mundo es una alianza entre Satanás y el corazón humano, carnal, terrenal, que dio a luz esa voz, y esa voz está dentro de ti. Pero hay un momento en que enmudece. Y ese momento que enmudece es cuando tú haces que la voz de Dios llene todo tu ser. Y eso sucede cuando empiezas a tener una dieta de oración. Y eso sucede cuando te entregas a Dios por completo. Eso toma un pequeño torque, toma un pequeño esfuerzo. Tal vez una semana, tal vez 2.
que estás orando, que estás buscando perseverantemente todos los días, y después dejas de sentir el peso del mundo. Después empiezas a ver la iglesia, vienes a la iglesia y estás ahí. ¿Te gustó la palabra? ¿Te gustó? Y el hermano con cara de limón, voy apurado, me voy apurado a la casa, voy apurado. No he terminado nunca el culto, voy apurado, porque es carnal. Pero el que está lleno del Espíritu no se quiere ir. Hay muchas veces cuando se desata la unción, los hermanos no se quieren de ir. Los tengo que echar, váyanse que tengo que ir a mi casa a cocinar. Llévense el gozo a su casa. Se acalla, se silencia la voz del mundo. No es tan difícil de hacerlo. No te confundas si estás deprimido hoy, si te sientes pesado hoy, si te sientes carnal hoy. Tú puedes dar el paso. Tú puedes dar el paso y liberarte de ese peso. Tan solo es que te pongas a orar. Tan solo es que cierres tu oído al mundo y abras tu oído a Dios y digas: Dios, estoy escuchando tu voz. Quiero que mi mente se llene de fe. Estoy empezando a mirar hacia el futuro con fe. Estoy viéndome lleno de gozo, lleno de alegría. Estoy viéndome cómo el poder tuyo puede actuar en mi vida. A lo mejor has tenido una historia con Dios y a lo mejor las cosas no han pasado como tú quieres, pero déjame decirte que hoy es buen momento. Hoy es buen momento para tener un renuevo con el Espíritu Santo. Hoy es un buen momento para tener un renuevo con Dios.